Buenos días, bienvenidos. Esto es News and Coffee, tercera edición desde el Sweet and Coffee del Plaza Foch. Empezamos con la tercera cobertura periodística de laposta.es. Gracias por acompañarnos. Tenemos hoy un panel dedicado exclusivamente a quienes han sido víctimas de violaciones y abusos sexuales, sobre todo los menores de edad, que en las últimas semanas hemos tenido casos emblemáticos que nos deben hacer parar un poco la información, la coyuntura y dedicar esto a conversar con quienes tenemos que conversar. Esta mañana nos acompañan Claudia Hidalgo, estudiante de Relaciones Internacionales, y Margarita Carranco, una feminista, activista, y bueno, voy a mencionar también ex vicealcaldesa, Sí. por si fuera algo importante. Gracias por estar aquí, Margarita, Claudia. Son testimonios en primera persona de distintos lados de un mismo problema. Quisiera arrancar con Margarita, que no solamente ha dedicado su vida al servicio público, sino con especial énfasis a la defensa de la mujer, a la defensa de las jóvenes mujeres y también a la defensa de los abusados. Margarita, después de ver los sucesos de las últimas semanas, después de ver 100 niños jodidos, porque el sistema no pudo protegerlo, lo primero que se le viene a la cabeza. Lo primero que se me viene a la cabeza es las responsabilidades que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas y especialmente el Estado. Uno de los deberes y obligaciones que tiene la Constitución es que el Estado tiene la obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes en todo su ciclo de vida. Y desgraciadamente los sitios de mayor seguridad en los que nosotros creemos que están los niños, niñas y adolescentes es la casa y es la escuela. Y resulta que son los sitios de mayor inseguridad porque no nos percatamos, tanto a nivel familiar como a nivel de sistema educativo, de que nuestro papel como padres, como madres y como maestros y maestras es proteger a nuestros niños, que son el bien superior, dice la Constitución, para que no tengan en ningún momento algo que les pueda fregar su vida, como tú dijiste al comienzo. Porque O sea, las secuelas... Yo uso joder, que es un término... Bueno, joder, también, déjame usar también el joder. Joderle la vida a esa niña, a esos niños, durante toda su vida, su ciclo, hasta el final. Porque desgraciadamente, si no hay un sistema de protección, este niño crece con ese dolor, con esa amargura, con eso que le hace ver su cuerpo sucio, y culpable además, porque estaba tan naturalizado, no sabía decir, no lo dijo, y pasaron los años y su relación de pareja o buscar una pareja vuelve a ser abusada o no quiere tener pareja o tiene una serie de elementos que no le permiten vivir en paz. Por lo tanto, las secuelas de ese niño perdió su proyecto de vida, perdió su motivación por la vida, excepto las chicas y los chicos, especialmente las mujeres a profundizar que en de esos alguna manera aspectos. terminan Margarita, autosanándose. Quisiera puntualizar algo. Lo que acabamos de vivir en Ecuador, 100 niños violados en un mismo colegio, en un sistema que fracasa por todos los lados donde es posible fracasar. ¿Esto es una excepción o es algo más generalizado de lo que podemos pensar hasta el día de hoy? Esto es generalizado. Lo que pasa es que recién aparece por un caso, el caso de la Condamine, y empiezan los padres y madres de familia, porque eso pasa, que cuando alguien denuncia, se toma la decisión de decir, ¿por qué yo no denuncio? ¿Por qué yo no denuncio? Y empieza a aparecer. Esto a lo largo de la historia ha existido, pero el espíritu de cuerpo dentro del sistema educativo, de sus compañeros maestros con su maestro, de sus directivos, o si no, veamos lo que pasó en Guayaquil. La propia rectora pone llaves para que la fiscal de turno no entre al establecimiento y permite que este profesor huya. O sea, hay un espíritu de cuerpo, hay unas responsabilidades en el sistema educativo y el actual ministro tiene la responsabilidad de crear un sistema de protección inmediato y emergente. Vamos a hablar también de eso. lo que se debe hacer. Para concluir, que la gente se entere bien, Margarita, ¿cómo es que termina usted involucrada en este mundo de la defensa de las personas que han sido abusadas? Yo inicié en el proceso de mi activismo por los derechos de las personas en general. Empecé por las mujeres y terminé trabajando el tema de niños, porque cuando hay casos de violencia contra las mujeres, detectaste también abuso sexual de este hombre agresor
que es su padre abusando sexualmente de su hija. O sea, en la violencia intrafamiliar vas encontrándote con el tema de abuso sexual, con el tema de maltrato infantil, etc. Y entonces ahí empecé a tomar digamos, estos temas de abuso sexual y luego también el tema de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual a las adolescentes. Entonces empecé a entrar por la línea de la violencia y encontré que había implicaciones en niñas abusadas por sus propios padres y también dentro del sistema educativo, porque el espacio de violencia le vuelve vulnerable al niño, porque está los adultos concentrados en sus relaciones de poder desiguales y los niños terminan solos, vulnerables, dentro del sistema educativo, dentro de la casa, y inclusive los niveles de atención son más bajos para poder resolver sus problemas. Hacemos un stop aquí con Margarita. Claudia, para que nos están mirando, no solamente es una buena amiga personal mía, sino una persona a quien le tengo tremenda admiración. Hacía poco más de una semana probablemente tuvimos una conversación precisamente a raíz del caso de Guayaquil, de los 100 niños que fueron violados en el sistema educativo, y ella, después de nuestra conversación, llegó a su casa e hizo una serie de tweets en las que daba su punto de vista sobre todo lo que estaba incorrecto de la forma de mirar desde fuera los abusos sexuales Esto viene desde un testimonio personal que yo me enteré en aquellos tweets de un abuso que tuviste cuando eras chica. Sí. Primero que nada, gracias por la invitación, Anderson. Yo decidí iniciar este hilo primeramente porque yo decía en mi hilo que tuve una conversación con buenos amigos, ahora él acaba de delatarse que era uno de los buenos amigos que estaba escuchando, porque yo ya soy muy abierta con este tema. Hace varios meses decidí hacerlo público, inicié un blog, tengo un blog personal en el que relato historias mías que he escuchado. Entonces estábamos en el carro y decían que parte de que no se enteren los padres o los maestros viene de la educación que tienen los niños. Y eso para mí es un error. En mi caso yo lo viví cuando fue algo que duró desde los 6 hasta los 9 años. Y yo era una niña súper inteligente, súper vivaz. Mis papás obviamente me dieron la mejor educación que tenía que decir si pasaba algo, pero cuando estas cosas realmente pasan, el niño se confunde. Primero que nada, no entiende qué es lo que está pasando. Y dos, un niño es muy fácil de convencer. Entonces, en casa me habían dicho, no, tienes que contarnos tal eso, o no te pueden tocar en tales partes. Pero una vez que pasa eso, el niño no sabe cómo decirlo, porque tiene el sentido de que está mal, pero dice, ¿Siente ¿y si culpa? mis papás? Sí, siente culpa, pero siente culpa cuando va creciendo. Yo creo que en ese momento simplemente es desconocido. Entonces no lo dice por vergüenza. En mi caso, creo que uno de los sentimientos que yo más tenía era vergüenza. Y dos, no fue un abuso de la fuerza, sino que fue una especie de manipulación de no, está bien, tenemos permiso de tus papás, cosas así. Entonces el niño cree, ok, tiene permiso de mis papás, así como yo decía, explicando, así como yo creía cuando mis hermanos me decían que yo vivía debajo de la cama. O sea, un niño es fácil de convencer. Y no necesariamente va a ir corriendo a los papás a decir tal cosa me pasó, sino que es muy importante la comunicación constante de los papás y que se hablen las cosas como son. O sea, yo recuerdo que no tenía en ese tiempo la educación sexual que tenemos ahora, pero las cosas por su nombre. Y sí creo que la educación, más que nada en los colegios y de cómo se tratan estos temas, deben ser sin tapujos. ¿Crees que recibir educación sexual, en tu caso el abuso empezó a los 6 años? Sí. Que recibir educación sexual tan tempranamente puede ayudar a que un niño diga, Sí. esto está pasando? Definitivamente, porque se le enseña al niño que está mal. Yo ponía un ejemplo, en mi caso soy católica, me tocó hacer catecismo y en la iglesia te enseñaban que todo lo que tenía que ver con sexo estaba mal, que si no era para limpiarse, tocarse ahí, o si no era con tu esposo cuando seas grande, estaba mal. Entonces a uno le meten ese trauma, ¿no? Entonces dice, no, chuta, hice algo mal. Y yo decía, cada vez que me iba a confesar, yo, pero estoy cometiendo sacrilegio porque hice algo mal. Y uno se llena de culpabilidad porque eso es lo que enseñan, o en la educación sexual también eso es lo que enseñan, que todo lo que tiene que ver con sexo es malo.
Entonces uno se va llenando de esa culpabilidad y creo que las secuelas, más que en la niñez, son cuando uno va creciendo si no se lo trató a tiempo. Ahora que haces público esto, pues lo haces ante una audiencia que no conoces. ¿En algún momento lo hiciste público, lo contaste a tu círculo cercano, a quienes sí conocías? Me refiero a tu familia. ¿Tuviste una conversación de esto cuando eras chica Sí, o tuvo que pasar mucho tiempo? Tuvo que pasar mucho tiempo. La primera vez que lo mencioné, creo que tenía 14, 15 años, pero no lo quise discutir. Estaba escuchando cómo hablaban, es que justamente son estas cosas las que impulsan a uno a hablar. Estaba escuchando cómo hablaban un poco peyorativamente de esto, ¿no? Entonces yo dije, ¿pero qué pasa si a mí también me pasó? O sea, ¿qué tiene de malo? Y hace unos meses ya decidí hacerlo público. ¿Por qué? Porque sentía que era parte importante de mi proceso de sanación. Disculpa que te corte aquí, pero cuando contas esto a tu familia, ¿cómo reacciona tu familia? Dentro de mi círculo familiar, en lo que respecta a mamá, papá, hermanos, me apoyaron muchísimo. O sea, ellos lo entienden, me preguntaron si yo quería hacer algo. Nunca quise tomar medidas legales y luego después de tantos años es difícil, ¿no? ¿Cómo se prueba? Y esa es una de las cosas que a mí también me interesa, poder probar esto cuando ya se pasa tantos años, porque queda impune. Entonces uno nunca lo dice y siente que no hubo justicia, ¿no? Hacemos una pausa aquí con Claudia porque Margarita tiene datos muy relevantes sobre lo que acabas de traer sobre la mesa, que es, he pasado por un abuso sexual, no lo he denunciado. ¿Qué tan similar es el caso de Claudia al de los muchos que no están hoy en la entrevista? Quiero decir, ¿qué tantos casos llegan de verdad a denunciarse y sobre todo, qué tantos casos después denunciados logran romper la impunidad? Los casos que están dentro de la Fiscalía denunciados como delitos sexuales, como violencia, violación, son altísimos, cerca de 2.000 casos, y las sentencias son apenas del 0.45, sentencias, 0.45. 0.45% sí, de las sentencias denunciadas. Sentencias. De las denuncias llegan a sentencia. Solamente llegan a sentencia el 0.45. Significa que el 96.5 está en la impunidad. Entonces, la gente al ver eso, cuando llega a la denuncia y no pasa absolutamente nada, ya deja de denunciar. Y más aún, contando tu caso, el momento en que tú contabas el caso, me vino a la mente una frase que tenemos las feministas: lo privado es público. Lo que estás haciendo tú es haciendo público algo que era privado, porque la política pública para proteger a los niños, niñas y adolescentes como tú, cuando fuiste pequeña, es una obligación del Estado. Por lo tanto, esas estadísticas solamente bajarán cuando haya un sistema de justicia que sea amigable a las familias, a los adolescentes que van a denunciar, y sobre todo que haya un procedimiento rápido, expedito, ¿ya? Porque lo que tú decías es real. Pasó el tiempo, ¿qué hago denunciando? ¿Cuáles son las pruebas que yo tengo? Exacto. Es uno. Dos, se enteran que es un familiar cercano, el papá y el hermano, y en el caso tuyo tuviste el apoyo, pero en el caso de otros, donde son los padres, la madre entra en pánico y no sabe si denunciar o no denunciar por su independencia. Permítame interrumpirle ahí. Tuve apoyo en el caso de mi familia cercana, pero yo digo, me machetearon pero en claro, el caso de los primos, los tíos, que no, ¿cómo vas a contar eso? Y la familia, y que se enteren, y yo... Son mis decisiones, o sea, ya ahora tengo 21 años y yo puedo hablarlo y soy libre de hacerlo, pero esa es otra parte importante, porque cómo actúa la familia con esto, porque conozco de muchísimos casos de que es dentro del círculo familiar y mejor quedémonos calladitos para que no se enteren, porque qué vergüenza. Eso. No, eso está muy mal. ¿Qué salida es posible? Porque volvamos al plano del realismo, Margarita. Yo no he denunciado porque soy un niño, me he tardado 4 años en agarrar valor, como fue el caso de Claudia, y poder contárselo a mi círculo familiar, que es la primera zona de resguardo que tiene un niño, y no tengo pruebas. Pero es un Estado de Derecho, necesito pruebas para ir a un tribunal. ¿Cómo se puede encontrar una solución viable que permita al Estado proteger a un niño, que es quien debe proteger por encima de todo, pero tampoco faltar al Estado de Derecho? Claro. O sea, primero, el Estado, el sistema de justicia, tiene la obligación de crear las condiciones adecuadas para que las denuncias tengan cabida y, al margen de la prueba del tiempo,
tiene que haber una forma y una manera de que ese caso, a pesar de la historia de mucho tiempo, tenga la posibilidad de llegar a tener una sentencia. De lo contrario, esta persona que violó una vez, no solo una vez, tiene un historial de violaciones secuenciales. Si hubiese parado, si los niños tuvieran lo que tú mencionaste, educación sexual y saber qué es bueno, qué es malo, qué no es natural, qué no es positivo, si alguien de la familia, el momento en que esos niños sepan que eso no está bien, lo denuncian inmediatamente y los padres tenemos que aprender a escuchar. La capacidad de escucha de los padres es tan mínima porque estamos tan metidos en la dinámica del trabajo que cuando mi niño está extrañamente silencioso, callado, llora con frecuencia, no come, algo está pasando. Tienes que sentarte a preguntar, inclusive a preguntar cosas más profundas de lo que te pasó algo, alguien te amenazó, alguien te dijo, cuéntame. Quédense un buen tiempo escuchando a los hijos y pueden a tiempo denunciar y evitar que esta persona tenga una secuencia de violaciones, porque tienen historial de violaciones. Entonces, este tema es un tema estructural, es un tema cultural, es un tema sistémico, porque alguien en el pasado, yo soy terapeuta, alguien en el pasado ya hizo eso. Y la historia se repite. Si no sanas el sistema, si el sistema de justicia Su primer acercamiento, que me lo contaba ya fuera de cámaras, el caso del Colegio República de China, si no me equivoco, sí. Su primer acercamiento con este tipo de casos incluía una persona a la que usted le promueve una veeduría después de una sí. denuncia de una madre sí. de un abuso infantil, que tenía ya un expediente o un historial de haber abusado antes de otros menores. La ventaja de la participación ciudadana, y esto es para todos los activistas de derechos humanos, especialmente activistas de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y mujeres, una veeduría tiene tal poder que en la Escuela República de China, cuando nosotros hicimos la denuncia desde el municipio de Quito y los de la madre vino a contarme a mí, porque yo era la presidenta de la Comisión de Género, la historia de su niña que fue tocada y que fue casi abusada y violada por el profesor de la Escuela República de China, inmediatamente constituimos una veeduría. Al tener la veeduría, los jueces, los fiscales, los abogados ya están alerta porque están sus nombres de por medio y entonces cuando fuimos a la escuela lo negaron totalmente los profesores. Pero resulta que cuando nos metimos ya al Ministerio de Educación y el historial de este profesor es que estuvo en una escuela del Oriente, en una escuela de la Costa, en una escuela de la Sierra, en una escuela del Norte, del Sur, etcétera, y terminó con 6 denuncias calladito, con la 6ª en la Escuela República de China y resulta que este profesor le quitó el cargo, 10 años de prisión en ese tiempo, porque ahora el Código Penal le da más años de prisión en estos casos, 10 años de prisión y perdió sus... Pero la mamá tuvo que ser lo suficientemente valiente porque decían, señor, usted es una mentirosa, lo que decía, le vamos a quitar el cupo. O sea, todas las amenazas habidas y por haber le tenían a la madre y la niña además tuvo que salir de la escuela temporalmente porque todos los compañeritos, o sea, le acosaban diciendo, oye, ¿qué estás mintiendo del profesor? Porque aparecen los profesores sí. que tienen con características de buen profesor, de buena persona, ¿cómo es posible que le hagamos daño? ¿Hace cuánto tiempo fue eso, Margarita? Esto fue cuando yo fui vicealcaldesa, concejala, 2006, 2007. Hace más de 10 años. Más de 10 años, más de 10 años. ¿Qué tanto se ha preparado desde hace más de 10 años el Ministerio de Educación para poder proteger a quienes tiene que proteger? Absolutamente nada. La propuesta es que el Ministerio de Educación cree un sistema de protección, de prevención, de atención a niños, niñas y adolescentes que sufren esto. Si el sistema educativo no se hace cargo, que es el Estado, sistema educativo, porque no solamente hay que descubrir que pasó algo con ese niño o algo con esos niños, inmediatamente tienen que darles atención y reparación de derechos a esos niños y a las familias, porque toda la familia está implicada, toda la familia sufre, todo el mundo. Es impresionante las secuelas. Los niveles de suicidios, si tú te pones a ver las causas de los suicidios de los adolescentes de ahora, son todos, la mayoría, no tenemos estadísticas, hay subregistros, desgraciadamente, debe haber un observatorio que lo cree el mismo Ministerio de Como un paréntesis, Educación. ¿el Ministerio de Educación está trabajando o sabe usted que levanta algún tipo de estadística para tomar una decisión de política pública? Hasta ahora no lo sé. Yo he podido hablar con el subsecretario, decir que hay que hacer algo, que no solamente, por ejemplo, en el caso que habíamos mencionado, la marcha que hubo, en esta última marcha, que no utilizan a los niños, porque aparentemente iban a utilizar a los niños con unos carteles hechos por adultos para esta marcha
conservadora que hubo aquí, esto le quiero decir a esta marcha conservadora, preocúpense de estos casos. Cuando decían vamos a salir a defender a nuestros niños, ¿están protegidos sus niños en su propia casa? ¿Qué tal ese machismo de que usted golpea a su pareja y esas secuelas de la violencia directa o indirecta que tiene? Esa ¿Se refiere preocupación. a la marcha de no te metas con mis hijos? Sí, que no te metas con mis hijos. Primero ustedes, preocúpense de esos niños. Ese es un tema importantísimo. Claudia, dos cosas. Cuando escuchas a una persona como Fander Falconi, ministro de Educación de este país, salir después de un caso en el que 100 niños han sido violados dentro del sistema público de educación, a decir, discúlpennos, vamos a tomar las correcciones del caso, ¿tú te sientes más tranquila? ¿Tú crees que eso sirve para algo? No. O sea, yo creo que el cambio tiene que ser de base. Yo hablaba sobre la educación sexual y conversar, y quisiera expandir un poco en lo que dijo Margarita. El rol de los padres es importantísimo, y no solo preguntarle más allá, mijito, ¿qué te pasa?, sino decirle, mamá y papá son las personas en las que debes confiar. Nadie te puede decir que no vas a ver a tus papás si haces esta cosa, porque generalmente se usan muchísimo estas amenazas. Tú dices algo y mató a tus papás, como lo que pasó con los niños de Ampetra aquí en Quito, ¿no? Que los amenazaban, que les iba a mandar sicarios a la casa. No, nadie nos puede hacer daño y tú tienes que contarnos absolutamente todo. Y en el caso de los padres también es importante que se den cuenta de los cambios del comportamiento de los niños. Cada niño tiene una personalidad completamente distinta. Como yo mencionaba al inicio, decía que yo no le dije, porque a pesar de ser una niña muy extrovertida y brillante y todo, me daba vergüenza contarlo, pero sí habían alarmas. Por ejemplo, dormí con mi mamá en la cama hasta los 13 años, tenía miedo de dormir sola, y ese es un comportamiento fatal, no es normal. Mojaba la cama también hasta una edad ya pasadita. Entonces, esas son las cosas en las que uno tiene que estar pendiente. Si su niño de repente cambia de personalidad o de repente se vuelve un poco más introvertido. Tú crees que diste las señales suficientes sin querer darlas, ¿no? Pero sí, dabas sí, las señales suficientes. Se nota. Yo no es que trataba de llamar la atención, evidentemente, sino que cogí un miedo a dormir sola por esto mismo, y sin querer, uno sin querer se va delatando, por decirlo así. Entonces, que venga alguien a decir vamos a tomar las medidas correctas, pero no hacen nada, y luego viene una marcha en la que dicen no te metas con mis hijos. Primero que nada, métanse con sus hijos y miren bien lo que está pasando en su círculo. Además, lo que están apoyando es lo que yo justamente decía al comienzo, cuando mencionaba lo del catecismo, que me crean ese miedo, porque todo lo que tiene que ver con sexo es malo. Entonces uno no dice. Y el trauma es peor cuando uno es grande. Yo también mencionaba en mi hilo que eso incluso afectaba a mis relaciones. Vamos a eso. La gente piensa que, ay, qué pena, alguien sufrió un abuso sexual cuando era chico, qué pena, ya. La vida sigue. La vida sigue así de sencillo como se dice. No. Es difícil y por eso es necesario hablarlo. Yo hablo desde la experiencia, no puedo decir que todos los casos sean iguales, pero para mí decirlo y sincerarme con esto me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque sabes que tu círculo por lo menos está consciente de eso. Si tuviéramos una conversación como la que tuvimos el otro día en el carro, que hablábamos de qué pasaba con esos niños, por ejemplo, no me voy a sentir afectada porque voy a estar pensando, chuta, yo pasé por eso, como les digo, y ellos están hablando de eso. Entonces eso te va creando un sentimiento feo dentro, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar hasta los silencios de nuestros hijos, dice Berta Talbot, conectada a nuestra transmisión. Sería bueno escuchar también de los violadores, las familias de los violadores también tienen que hablar. Miriam Piennagura. Esto pasa porque los padres no hablan de estos temas con sus niños. Antonio Villavicencio. Todo se reduce siempre a la responsabilidad que tienen los padres con sus hijos. De lo que puedo leer en los comentarios muy a ojo de pájaro, como decimos en mi país. La gente piensa muy poco en la responsabilidad que debería tener el Estado en estos temas. ¿Por qué un ministro de Educación, que cualquier otra democracia estaría teniendo una crisis al borde de la dimisión,
puede salir a dar ruedas de prensa tan insulsas como decir, disculpen, vamos a buscar correctivos. Sí. Una cosa, quiero manifestar una primera preocupación que tuvo la Asamblea y que siempre hay que reconocer las cosas positivas, es crear la Comisión Ampetra para tratar el tema de delitos sexuales y de violación. Dentro de la comisión hay una comisión especial de asambleístas y eso creo que es determinar de que ¿Esa comisión se ha creado ahora o se creó antes? Ahora, en esta legislatura, bajo la legislatura de José Serrano. Sí, alrededor del caso. Entonces hay que reconocer eso, por ejemplo, ¿ya? En el caso del Ejecutivo ha mencionado varias veces que el plan Toda una Vida contempla también el tema de protección, pero ahí le corresponde al ministro de Educación de Mana, el Ejecutivo tiene que decirle al ministro de Educación la creación, insisto, de un sistema de protección. Y un sistema de protección significa que todas las instituciones públicas se pongan al servicio de esos niños, niñas y adolescentes y esas familias para proteger, para prevenir a través de la educación sexual, para atender los casos mientras estén en el sistema educativo. Tiene que haber psicoterapeutas para que ayuden a ese niño a recuperar su proyecto de vida. Ni siquiera está habilitado en sus derechos y ya está deshabilitado con su situación psicoterapéutica. Entonces, ese es un elemento fundamental. Y en el caso de los padres, no hablarles con culpa, sino con amor. El momento en que tú hablas con amor, lo que tú decías, ¿no? Si tu padre se acerca, nadie te puede amenazar, tienes que decir la verdad, etcétera, etcétera. Es cuando son terceros, ¿no? Cuando es el papá del niño el que ha abusado sexualmente de la niña, por ejemplo, es más grave todavía porque la madre depende económicamente de él. ¿Y qué le puedo decir? Qué vergüenza que diga, que sepan que mi esposo está abusando sexualmente de mi hija. Es bien complejo lo que pasa en esos miedos y esas angustias, pero madres que están escuchando y que tienen que estos casos, usted en sus manos está la vida de sus hijos. Le interrumpo porque ha hablado usted hace pocos segundos de que el ministro Van der Falconi, o el Ministerio de Educación, por usar la institución, tiene la obligación de crear un sistema de protección a los menores, incluyendo todo lo que acaba de explicar ahora en detalle. El ministro Van der Falconi responde a este medio de comunicación, por supuesto, es una obligación, la estamos cumpliendo, cuando gusten podemos conversar al respecto. ¿Cree usted que están cumpliendo con su obligación los representantes del Ministerio de Educación? Bueno, si Fander acaba de contestar que lo están haciendo, yo le digo a Fander, es un alivio. Primero, Fander me alegra y me pongo a las órdenes, al servicio del Ministerio. Yo soy educadora y puedo aportar en ese proceso. Y podemos si el ministro Falconi ha tenido la velocidad para responder a esta entrevista y tiene la misma velocidad para empezar a implementar prácticas reales de prevención y protección a los menores, yo creo que marcaría un verdadero hito en lo que no podemos decir ya del hoy asambleísta Augusto Espinosa, antiguo ministro de Educación, que cuando tuvimos casos emblemáticos que ameritaban una revisión y reforma de las políticas públicas, prefirió esconder la cabeza y mirar para otro lado. Claudia, me decías que te había impulsado a hablar, escuchar a tu familia, hablar peyorativamente de estos casos, ¿no? Sí, no quiero decir que mi familia habló peyorativamente de eso. Bueno, haber escuchado comentarios peyorativos sobre... Claro, como por ejemplo decir, el otro día estaba leyendo a alguien que decía, pero a veces los niños mienten. Bueno, sí, como los comentarios peyorativos que puedo haber tenido contigo en la conversación. Sí. Son comentarios que no son peyorativos, vienen desde el puro desconocimiento de estos casos. Exacto, vienen desde el desconocimiento y yo decía, y aún así si el niño miente, hay otro problema ahí que hay que tratarse. Y en cuestión... Te preguntaba esto porque a ti te animó esto en particular. Después de la denuncia de los 100 niños violados en Guayaquil, me mostraban ahora, antes de empezar la grabación, la cantidad de gente que se ha animado a compartir su historia. Sí. ¿Cómo crees que esto puede ayudar no solamente a buscar un debate verdadero en la opinión pública, sino a esas propias personas? ¿Qué tan liberador es de verdad salir y contar? ¿Para qué sirve? Me pasó a mí también. Cuando comparto me llegan un sinnúmero de mensajes de personas que me dicen, te entiendo tanto, he pasado por lo mismo y lo has explicado tal como lo siento. Lamentablemente sí hay una cantidad de personas que se sienten un poco mal, que no quieren hablarlo todavía. Entonces alguien me decía que no, que puedes estar activando los gatillos en alguien más y se puede deprimir por eso. Que estas cosas no tienen que ventilarse y alguien más comentaba, pero lo que no se ventila apesta. Entonces, sí inspira escuchar el testimonio de alguien,
Y más que nada, yo lo que quiero decir es que si alguien nos está escuchando y ha pasado por eso, no tiene absolutamente nada de malo haber sido abusado, o sea, no los hace menos personas, no tengan vergüenza. Realmente es algo que puede suceder y pienso en los niños y me lleno de muchísima pena porque yo diría que eso pasa en muchísimos planteles educativos y es algo de lo que no nos estamos enterando. Pasa en muchísimas casas y en mi círculo, cuando yo lo he querido compartir con alguien y le cuento a un amigo, generalmente la respuesta que recibo es yo también. Yo también pasé por eso. Y te das cuenta de que es un ciclo interminable. ¿Y por qué? Porque en mi caso yo descubrí que mi abusador fue abusado por su padre también. Es sistémico. Entonces, luego lees a personas decir que dicen, no, cortémosles las manos, que los violen también, que mejor los maten. Eso no va a acabar con el ciclo. O sea, aparte de la pena legal, que yo sí estoy 100% de acuerdo, hay que buscar ayuda para estas personas, porque también no sabes si alguien nunca lo comparte y se puede crear ese trauma por dentro. Quizá puede haber un abusador en potencia, que es como la mayoría de los casos. La mayoría de los casos que conozco vienen de personas que han sido abusadas. Discúlpame si voy muy allá, tú tienes la confianza para pararme. ¿Tú has vuelto a ver a tu abusador? Sí. ¿Sí? Sí. Lo vi y la veía realmente, ahora lo confieso que fue una mujer. Para las personas que dicen que eso cambia su orientación sexual, no tiene nada que ver. Era de mi círculo familiar, no de la casa, pero un poquito más lejano. Y lo veía en reuniones y yo realmente tuve una vida normal. O sea, trataba de evitarlo, no lo quise hablar. ¿Y tus sentimientos hacia la persona que abusó de ti son de...? Yo perdoné, para serte honesta, perdoné y mucho más cuando descubrí esto y realmente siento muchísima pena por lo que pasó, porque lo entiendo, yo también lo viví. Pero mis sentimientos quizá empeoraron cuando yo me di cuenta de que empecé a tener problemas en mis relaciones interpersonales por esto, porque se crea una persona desconfiada, una relación de pareja no es normal, porque a veces tiene uno muchísimos traumas. Entonces, sí dificulta un poco, pero en mi caso yo perdoné. Patricia Arteaga, por supuesto que hay que hablarlo, porque hay experiencias que aprendemos y podemos compartir y prevenir. Maggie Medina, consideran que las leyes son broma para el gran daño que hacen a los niños estos violadores y demás. ¿Cómo puede ser posible que en el caso de Ampetra, con más de 40 niños afectados, o la Condomina o Guayaquil, estas instituciones sigan funcionando? Quisiera que abordemos esto ahora. Tania Castillo, saludos para Claudia, excelente programa. Claudia, admiro mucho tu valentía y la mujer en la que te has convertido. Elizabeth Yachampaxi, hablas con mucha inteligencia, Claudia, gracias por ser tan valiente. Margarita, ¿cómo es posible que estas instituciones sigan funcionando? Esta es una pregunta interesante porque tiene dos vertientes. La primera, que es la periodística, que es la que miro primero, es por qué se protege siempre el nombre de las instituciones cuando hay estos casos. Quiero decir, 100 niños violados en un colegio de Guayaquil. No, es que no ha sido un colegio de Guayaquil, ha sido el colegio réplica Aguirre Abad. ¿Por qué cree que tendemos a evitar mencionar, si tiene algo de razón, aquello de no estigmatizar a los que no han sufrido el abuso sexual y estudian en esta institución? Quisiera su opinión al respecto y también quisiera su opinión sobre qué se hace con una institución donde todo ha fracasado, donde 100 niños han sido violados. ¿Esta institución debe tener una segunda oportunidad o debe buscarse, debe cambiarse la directiva de la institución, o debe decirse, mira, esta institución no puede seguir funcionando? Si no creas precedentes, va a seguir pasando lo mismo. En el colegio Aguirre Abad, lo que debieron haber hecho ya es sancionarle a la rectora que puso llave para que no pudiera entrar la autoridad de justicia. Esa directora debió haber sido ya denunciada, sancionada y cambiada. ¿Por qué se hacen estos? Porque ya sistemáticamente ya ha pasado. Porque las autoridades estaban ya enteradas y estaban callando con ese espíritu de cuerpo absurdo, porque son responsables. Entonces, como ya es historia, porque las historias que aparecieron en este colegio y en los otros colegios, a mí me pasó hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años, recién hubo también una denuncia de una academia de baile. Sí. Era natural. Entonces, las autoridades ya lo sabían. Entonces, ¿por qué aparece esto de tapar? Porque ya hay, como hay responsabilidad, yo también soy responsable, el otro también es culpable porque me callé, etc. Porque si hubiera un caso que apareció nada más aislado, por supuesto,
la autoridad lo dice, no hay ningún problema. Pero cuando ya sistemáticamente por años se ha suscitado, entonces ya las autoridades no saben. Por eso la autoridad, el propio ministro, debe crear precedentes y debe tener, cuando hay yo insisto en el sistema de protección, cuando hay un sistema de prevención, las autoridades hay que hacer una investigación profunda y pedir que se vayan hablando, o sea, como en el caso de aquí, que ya empiezan a conversar y a hablar, y hay otro colegio, y hay otro colegio, y otro colegio, tener ya todo un equipo de trabajo dentro del Ministerio de Educación para hacer el seguimiento de todos estos casos, de tal manera que el sistema de protección y prevención acompañe para que no vuelva a suceder y crear precedentes con sanciones a los colegios. Y si es gran cantidad, debería, según el Código de la Niñez, dice que cuando hay una institución que no tiene condiciones para seguir educando, los niños tienen que ser trasladados, o más bien, esos maestros tienen que salir para tener un nuevo equipo educativo para que se hagan cargo de ese establecimiento educativo. ¿Algo de eso pasa? Para proteger, no, para nada. Para proteger a estos niños tienen que cambiar a los maestros para que estos niños sientan que existen nuevas autoridades que se hacen cargo de los niños. Entonces tiene que haber, el Código de la Niñez no está aplicándose aquí, no están protegiéndolos a los niños, de aquí más parecería que la protección es a los adultos. Entonces yo creo que ya es urgente un plan de la creación de un sistema de protección urgente y sancionar inmediatamente. La Condamine está tranquila. Entonces la vergüenza de la Condamine, ¿dónde está? ¿Siguen las mismas autoridades? Entiendo, yo soy un recién llegado a la ciudad, pero entiendo que la Condamine es un colegio muy emblemático. Emblemático, por supuesto. ¿Tiene algo que ver eso con el estatus de privilegio el privilegio que tenía, que el abogado del señor Correa se volvió abogado del violador, y la esposa del señor Correa estuvo ahí presente todo el tiempo? ¿Cómo? Esa es una vergüenza. Vamos a entrar en la recta final del programa. Me gustaría que Claudia, esperen, tenemos Juan David Álvarez. ¿Creen que estos casos no se denuncian a tiempo por la idiosincrasia de la gente y el famoso qué dirán? Sí. Creo que Claudia ha respondido con bastante amplitud a aquello. ¿Cómo sostener emocionalmente a los niños que están cerca de esta situación? Pregunta Mila Camila. Si cerrará esta escuela, ¿qué hacen? ¿A dónde van? ¿Y cómo se van a sentir esos niños en otra escuela o en la misma escuela? ¿Cómo hacemos como sociedad para brindar seguridad a las víctimas directas e indirectas? Los niños no tienen que irse a ningún lado. Los niños se quedan ahí, protegidos, acompañados. Los que tienen que salir es como cuando hay violencia intrafamiliar. Se va el agresor, el abusador sale. El niño no puede salir de ese ámbito, y más bien darles una atención psicoterapéutica para que los niños se sientan cómodos en un nuevo ambiente con nuevos maestros. O sea, para protegerlos no hay que sacarles a ellos, hay que sacarles a los que no saben. Armando Suba tiene una pregunta que yo creo que es muy para ti. ¿Leyes más duras se necesitan para estos casos? Tú hablabas mucho de que muchas veces los abusadores han sido también parte de víctimas de un círculo de abuso. ¿Tú crees que se necesita endurecer las leyes o hay otro camino? Yo creo que las leyes como están ahora están bien. O sea, no soy defensora de por ahí... Ni andar cortando manos, ni andar colgando a la gente en las plazas. Pero sí tiene que el abusador entrar en algún tipo de terapia, porque es una enfermedad mental realmente. Y eso alguna vez lo conversaba con mi psicólogo y me decía, piensa que la persona que te hizo eso es un enfermo, o sea, y es un ser humano como tú y como yo. Lo que decía, alguien mencionaba de qué se puede hacer con los niños, primero que nada, amor, atención, y decirles que no tienen la culpa de lo que pasó, porque el sentimiento de culpabilidad les puede durar años. Entonces, inculcarles esto, decirles que no tienen la culpa, apoyarlos en la adolescencia. Creo que la adolescencia es la etapa más difícil, porque ahí es cuando uno empieza a descubrir su sexualidad y puede encontrar que estos traumas le dificultan un poco desarrollarse normalmente. Creo que es la parte en la que uno tiene que darle más apoyo a los niños, ¿no? Vamos. Quiero corroborar lo que dijo Claudia. Claudia dijo dos cosas importantes desde otra energía. La primera, yo perdoné. El tema del perdón es un tema tan importante porque uno se ayuda, la persona afectada, ¿ya? El otro tendrá su posibilidad de ayuda. Y acabo de decir desde esa otra energía de que estas personas tienen que ser atendidas. De lo contrario van a ser multiplicadores de repeticiones similares, y entonces también necesitan ayuda. Es como cuando una persona es agresora. Ese agresor viene de un sistema de agresores. Si no le ayudas, 8 mujeres van a ser
para poner este ejemplo, agredidas por esta misma persona si no le tratas. En el caso de la escuela, yo sí soy creyente de que a los niños que les pasó eso hay que sacarlos de ahí, porque hay que sacarlos del lugar que les revive el trauma. Sí, entonces en eso sí creo que el Estado debe hacerse responsable por la educación de estos niños y indemnizarlos de alguna manera, ¿no? Vamos a hacer un punto suspensivo aquí. Quiero que mirando a esa cámara cada una dé un mensaje final, un mensaje dirigido a quienes han sido víctimas en las últimas semanas y un mensaje a todos aquellos que nunca hemos sido víctimas, que no tenemos a alguien dentro de nuestro círculo cercano que haya sido víctima o no lo sabemos, porque también nosotros tenemos que ser parte de este debate. Me gustaría que cada una dé un mensaje. Empecemos contigo, Claudia, por favor, mirando a la cámara. Si has pasado por esto, va a estar bien. Puedes tener una vida maravillosa, no tiene nada de malo, háblalo cada vez que lo sientas y perdona, eso es una parte importantísima. Y si no has pasado por esto, mucho tacto en las cosas que se dicen. Y los comentarios, ten mucho cuidado con, por ejemplo, lo que yo decía, los comentarios peyorativos, y muchísimo apoyo. Si conoces a alguien que ha pasado por eso, muchísimo apoyo. Margarita, le escuchamos también a usted. En el caso mío, a quienes ya han logrado superar o no superar, si han pasado por esto, hay que perdonar. Yo estoy de acuerdo con Claudia como terapeuta que soy. Y hay que vivir, hay que salir hacia adelante y seguir construyendo tu proyecto de vida. Pero a los padres adultos, si se enteran de que ha pasado por esto, por Dios, necesitan sanación. Necesitan sanación porque tienen derecho a un proyecto de vida. Y los que no han pasado por esto, no nos hagamos de la vista gorda más o menos. Este no es mi problema, este es problema de toda una sociedad y pongámonos al servicio de qué hacer para que no vuelva a suceder, ni en tu familia ni en otras familias. Acércate a este tema porque este es un tema de la sociedad y todos tenemos que arrimar el hombro para prevenir y para proteger a quienes han pasado por esto porque tienen derecho, esos niños, niñas y adolescentes que ahora son jóvenes, a tener su proyecto de vida sano y a salvo. Muchas gracias a todos los que se han conectado a esta transmisión. Muchas gracias al ministro Fander Falconi por dirigir una respuesta. Está cordialmente invitado a este espacio para seguir conversando de las políticas públicas. Muchas gracias a todos los que se preocupan sin ver esta transmisión del gran debate que debe tener la sociedad. Y muchas gracias también a La Posta por permitir que este News and Coffee, esta tercera edición de News and Coffee, desde el Sweet and Coffee de la Plaza Foch, pueda abordar un tema que creíamos obligado a parar la coyuntura. Por eso hoy dedicaremos toda la cobertura periodística de nuestro medio de comunicación al problema que consideramos fundamental, la protección de los niños y de las niñas. Espero que nos acompañen. Yo soy Anderson Boscan, esto ha sido News and Coffee. Nos vemos mañana aquí a las 8 de la mañana.